A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Como cada viernes presentamos nuestra secuencia de Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya se encuentra en nuestros estudios, en nuestra cabina, Gonzalo Manrique. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Gonzalo, muy amable. Gracias por atender, como siempre, la invitación de RCR. Gracias, José. Buenos días. Vamos a hablar de inversión pública en el contexto nacional y en el contexto regional, ¿no? Las cifras no son las mejores. La inversión pública, de acuerdo a las propias proyecciones, estimaciones del Instituto Peruano de Economía, ha caído 9.8 en agosto. Sí, exacto. ¿Qué factores explican esta caída? Sí, a ver, ha caído 9.8 en agosto y en lo que va del año, digamos por lo menos hasta agosto, ha caído 1% con respecto al año pasado en términos reales. Entonces, ¿qué explica esta caída? Esta caída se explica principalmente porque estamos en un año de nueva gestión de gobiernos regionales y gobiernos municipales. Entonces son nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, generalmente, digamos, en su primer año recién empiezan a aprender cómo gestionar, digamos, estas instituciones públicas, entonces la inversión siempre tiende a caer. Pero siguiendo también las cifras suyas, en los gobiernos locales la contracción de la inversión ha sido de menos 19.4%, ¿no? Sí, bastante alta, ¿no? Es bastante alta, en realidad es bastante alta, y eso nos pone en una situación un poco complicada hacia fines de año, ¿no? Por ejemplo, a la fecha, en todo el sector público, incluyendo gobierno nacional, regional y local, el Estado ha invertido cerca de 27.000, 28.000 soles, ¿ya? Pero también en el último marco macroeconómico del Ministerio de Economía se ha planteado una meta de 53.000 soles. Entonces, de 28 a 53 nos falta todavía un gran tramo por recorrer si queremos alcanzar esa meta. 25.000 millones, ¿no? 25.000 millones, exacto. Entonces, para llegar a esa meta, nosotros estimamos que en estos últimos meses la inversión tendría que crecer más de 16%, lo cual es poco probable, sobre todo por esto que te he mencionado, que es un nuevo año. O sea, deberíamos crecer 16% entre septiembre y diciembre de este año. Y diciembre de este año. Era una velocidad que no se ha registrado. Es una velocidad que no se ha registrado y que incluso cae en estos primeros años de gestión. Ahora, mirando esto ya en el plano nacional, ¿no? La inversión del gobierno ha crecido, ¿no? Pero, ¿en qué sectores? ¿Y en qué sectores ha decrecido? Los sectores en que más ha crecido la inversión a nivel nacional es en temas de infraestructura de carreteras, se ha implementado bastante eso, pero también ha crecido porque se está completando estos proyectos grandes que tenemos. Por ejemplo, se ha reactivado la inversión en la línea 2 del tren eléctrico, se está invirtiendo también en el aeropuerto de Cusco, pero también a la vez tenemos ciertos problemas a nivel nacional que están limitando esta inversión. Tenemos varias obras paralizadas. A nivel nacional, según un último reporte de Contraloría, tenemos más de 2.000 obras paralizadas, entre las que destacan, y esta, o sea, quería mencionar, esta no incluye, por ejemplo, la última obra que está paralizada, que es Majes Iguas, ¿no? Que el mes pasado pasó a arbitraje y es probable que se mantenga ahí por varios meses sin poder ejecutarse este proyecto. Y esto tiene un fuerte impacto regional. Sí. En total, estas 2.000 obras paralizadas ascienden a más de 25.000 millones de soles, y si le sumamos Majes Iguas son 2.500 millones de soles más, es 10% más lo que se ha incrementado debido a este último proyecto. Ahora, así como hay un incremento en obra de infraestructura, educación, vivienda, pero también hay una caída en otros sectores. Sí. Ahí, más que ver por sectores, quería comentarte el caso, digamos, comparar un poquito a nivel regional. ¿Ya? Digamos, siempre hay una comparación entre el gobierno nacional y gobiernos regionales y locales. El gobierno nacional es el que tiende a ejecutar un poquito más. Ahorita, por ejemplo, el gobierno regional ha ejecutado el 45% de su presupuesto, pero los gobiernos locales y regionales han ejecutado solamente el 36-37%. Y dentro de estos gobiernos regionales y locales hay bastantes diferencias. Por ejemplo, el gobierno regional de Ancash, a la fecha, ya estamos terminando el tercer trimestre del año, solo ha ejecutado el 17% de su presupuesto, con el último dato ayer por lo menos registrado en el MEF. O sea, el 17% de su presupuesto a septiembre de este año. Entonces,
es poco probable que llegue a avanzar mucho, digamos, en lo que resta Ahora, del año. ¿cuál es el riesgo ahí? Porque ahí me quiero detener un poco, Ujú. Gonzalo, ¿no? Con el afán de mostrar cifras positivas antes del cierre de 2023, lo que puede ocurrir es que se gaste mal. Sí, exacto. Lo que se necesita es siempre asegurar que se gaste bien. O sea, por ejemplo, hace algunos meses me acuerdo que hicimos un reporte de inversión donde discutíamos algunas políticas que pueden ser bien intencionadas, ¿Ya? que buscan solamente incrementar el gasto, pero que no se enfocan en la inversión de calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, había un proyecto de ley que buscaba vacar a los alcaldes si es que no llegaban al 40% de ejecución de avance. Pero digamos, pues esto puede que tenga las mejores intenciones del mundo, pero el enfoque no debe ser gastar más, sino gastar en proyectos de calidad. Ese debería ser el enfoque. Bueno, porque es bastante preocupante, ¿no? De acuerdo también al mismo informe que ustedes detallan, ¿no? 13 de los 25 gobiernos regionales han ejecutado menos de un tercio de su presupuesto para inversión. Sí. Y ya estamos en septiembre. Ujú, exacto. Sí, es bastante preocupante y digamos, lo que nosotros estamos encontrando es que hay por lo menos tres razones que explican las diferencias que hay entre gobiernos regionales, ¿no? La primera de ellas es un tema de calidad de los funcionarios. O sea, necesitamos funcionarios mejor capacitados, que sepan responder, digamos, ante las posibles contingencias que pueda suceder en un proyecto de inversión. Entonces, según, por ejemplo, Rodrigo Chan, que es un antiguo trabajador del IPE, él encontró que en promedio los trabajadores de los gobiernos nacionales y regionales solo están 19 meses en su puesto de trabajo. Entonces, en 19 meses y que vuelvan a rotar, digamos, eso afecta bastante la calidad de la mano de obra regional y del gobierno nacional. También, si revisamos, el INEI recoge un registro nacional de municipalidades y ahí se le hace varias preguntas sobre su planilla, digamos, de cada municipio. Y más de un tercio de los trabajadores de un municipio está bajo locación de servicios. ¿Qué significa esto? Que es un trabajador que no está en la planilla, digamos, de la municipalidad, entonces no tiene beneficios como vacaciones. Recibo por honorarios. Es recibo por honorarios, exacto. No accede a pensiones, etcétera. Entonces, si no está, digamos, con estos beneficios, no tiene incentivos para mejorar. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es un tema de contratos. Nuestros contratos no necesariamente están preparados para, digamos, atender cualquier de estas contingencias que se puede presentar en un proyecto. De estos 2.000 proyectos paralizados que te comenté, la segunda razón más importante de por qué están paralizados es un tema de que las empresas incumplen los contratos de inversión. Entonces necesitamos mejorar estos contratos para digamos, que se puedan reactivar estos proyectos. Y la tercera razón para nosotros, por los cuales tenemos una baja ejecución, es un tema de cómo se asignan los recursos. La focalización ya del gasto. Exacto. Por ejemplo, Ancash es de las regiones que más recursos recibe por la minería, ¿no? Yeah. De lejos es una de las que más recibe por minería. Sin embargo, en los últimos 10 años siempre se ubica en el último lugar en temas de ejecución, porque simplemente recibe más recursos de los que está en capacidad de ejecutar. Entonces, lo óptimo sería, ¿sabes qué? Podemos trasladar parte de estos recursos a otros municipios que tal vez puedan aprovecharlos mejor. Y eso ayudaría también a mejorar nuestras tasas de ejecución. Entonces, es un tema más de sinceramiento de la capacidad de ejecución de cada municipio. Ahora, así como Ancash, también vemos que Callao y Huánuco presentan Sí. bajo avance, ¿no? Callao, en la cola, digamos, en gobiernos regionales está Ancash, Huánuco, Callao, y digamos, en la parte positiva tenemos a Junín, Moquegua y Ayacucho, si no me equivoco. Ya. Y digamos, entre estas regiones, Junín, Moquegua y Ayacucho, ¿qué promedio de gastos han ejecutado a la fecha? Ellos están por encima de la mitad del presupuesto. Están en 52, 54%. Pero aún así no van a llegar a cumplir el 100%. No, generalmente nunca se llega a cumplir el 100%. ¿Ya? Si revisamos, por ejemplo, las últimas 2 gestiones, el promedio de los gobiernos locales es alrededor de 62, 63%. Digamos, ese es el tope al cual generalmente se apunta en los gobiernos locales. ¿Y cuál es el promedio nacional de ejecución que se tiene, por lo menos como un histórico?
de los últimos, como te digo, de las últimas por lo menos de los últimos 8 años, es más cercano a 72-75%. Ya. Entonces, tienes 62-65% de gobiernos locales regionales y 75% de gobierno nacional. Siempre hay esa diferencia. Ahora, los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, lo que señalan es que están en una etapa de aprendizaje. Ya vamos a superar el primer año de gestión Sí. de nuevas autoridades, ¿no? Ujú. ¿Qué va a pasar si el 2024 tenemos la misma tendencia, sobre todo con afectaciones que pueden ser muy marcadas, el tema del niño, por ejemplo, y no se logra justamente la ejecución de obras de infraestructura que tanto se requieren fundamentalmente? Sí, va a ser un problema importante. En realidad, para el niño lo que se necesita es inversión en prevención, Yeah. es algo que se debió haber hecho antes. Así es. Entonces, eso ha habido bastantes retrasos ahí. Por ejemplo, el tema de reconstrucción con cambios ha tenido algunos problemas para ejecutar proyectos, para terminarlos. Y ahora viene otro niño, digamos, que justo fue la razón por la que se inició este proyecto de reconstrucción con cambios. Entonces, esperemos estar más preparados para atender este fenómeno climático que se nos viene en el verano. Y, digamos, para este próximo año, ante la emergencia, también desde el Estado se suele impulsar una mayor inversión, se suele tratar de incentivar a los gobiernos locales y regionales para que inviertan más y ejecuten más proyectos. Entonces, nosotros esperamos un crecimiento al menos ligero en la inversión pública, ¿no? Justamente en este contexto de fenómeno del niño. Ahora, un dato que mencionabas hace unos instantes, ¿no? Y que ustedes han logrado detectar en el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Que los funcionarios en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, Ujú. solamente tienen un estadio de 19 meses, ¿no? Sí, Entonces, toda la experiencia que pueden haber acumulado en ese periodo se va por tierra pierde. nuevamente para lograr renovar con otros que ingresan, sin el expertise, sin la experiencia de la cosa pública. exacto, sí. Creo que ese es uno de los principales problemas del Estado, es el tema de, o sea, está bien, tus trabajadores van a rotar, pero ¿cómo te aseguras cierta continuidad de los procesos? Y el otro tema podría ser, no lo sé si eso sea así, Gonzalo, ¿no? El nivel de ingresos, ¿no? Siempre Sí. el privado le da mejores oportunidades que la administración pública, ¿o ha cambiado eso? No, ahorita no tengo los datos exactos de ingresos, pero sí, efectivamente, para un mismo nivel educativo, probablemente el sector privado haya oportunidades de mayores ingresos que en el sector público. O sea, generalmente en el sector público lo que pasa es un estancamiento, digamos, del nivel de ingresos, ya que es algo que no se actualiza Y eso no constantemente. permite captar los mejores profesionales, ¿no? Sí, no permite captar los mejores profesionales. Esa es una limitación. Ujú. Muy bien, Gonzalo, yo como siempre te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, José. Fue nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.